hemos visto de las diferentes condiciones lógicas durante las clases y vamos a conformar un ciclo. Vamos a usar la simbología y posteriormente en la segunda problemática de solución vamos a aplicar lo que es el simulador para hacer la aplicación de nuestro diseño y así comprobar que estamos realizando un proceso completo. ¿Ok? Bien. Vamos a checar entonces. Voy a presentar. Bien, en este caso, la primera problemática que vamos a plantear se enuncia a través de este párrafo. Vamos a diseñar un circuito digital combinatorio que nos permita controlar este sistema que está aquí abajo, que es un sistema de un limpiaparabrisas de automóvil, el cual consta de un motor actuador M, un sensor de origen S y un interruptor de encendido I. En este caso, ustedes observan el control que hay en nuestro sistema. Aquí tendremos nuestro motor. Sí, voy a mover este para que... tenemos nuestro motor aquí. Tenemos nuestros elementos de control que serían el interruptor de activación, desactivación y el sensor que se llama sensor de origen. Ahora te explicamos cómo es el funcionamiento. Bien, de manera general sabemos que el limpiaparabrisas en el caso de los automóviles va de izquierda a derecha, de manera continua cuando nosotros aplicamos el interruptor, ¿sí? El interruptor de encendido. En este caso, el interruptor de encendido tiene que activar el motor M y la posición origen que tiene este limpiaparabrisas es donde está marcado esta O. Bien, en este sentido, cuando se aplica el interruptor, el limpiaparabrisas sale del origen y se mueve hacia la derecha y luego a la izquierda, derecha, izquierda. Ok. En el momento que sale del origen, el sensor de origen S se activa. Cuando está en el origen, está desactivado. Cuando está fuera del origen, S está activado, que es el sensor de origen. ¿Ok? Bien, ¿para qué va a servir esto? Bueno, aquí las funciones son que, bueno, cuando se aplica el interruptor y se activa el motor y en ese momento empieza a funcionar de la izquierda a derecha. Si en un momento dado termina de llover y el limpiaparabrisas está fuera del origen, el sensor ese, como está activado y detecta que estamos fuera del origen, va a hacer que el motor siga funcionando hasta que regrese automáticamente. Así lo hacen comúnmente los limpiaparabrisas, ¿no? Bueno, en mi bocho no lo hacen así, ¿verdad? Pero en los autos comunes sí lo hacen así, que se regresan después del origen, que están fuera del origen, se regresan al origen solitos. Bueno, esa es la idea, que el sensor de origen detecte que está fuera del origen y regrese automáticamente hasta el origen. ¿Ok? ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, pues, tiene el sensor cuando detecte que está fuera del origen, pues el motor va a seguir funcionando para que llegue otra vez al origen. ¿Ok? Bien, este es el sistema que vamos a diseñar y vamos a hacerlo con lo que ya conocemos. Primero, profe, nuestra tabla de verdad. perdón que lo interrumpa, Para es que creo que hay esto, compañeros vamos esperando. a tener nuestra tabla de verdad especificando nuestras variables independientes y nuestras variables dependientes. ¿Ok? Bien. Entonces, colocamos nuestra tabla de verdad.
En este caso, como habíamos explicado, las variables independientes se encuentran del lado izquierdo de la tabla de verdad y del lado derecho las variables dependientes. Si ustedes observan, ¿de qué depende que el motor funcione? Del sensor y del interruptor, ¿no? Perdón, clase, ¿se escucha todavía mi voz? ¿Y sí se ve la pizarra? Sí. 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 Eh, ok, bueno, voy otra vez a presentar porque se quitó la presentación. Ok, bien. Sí, ahorita que me aparezca que ya quieren entrar a los compañeros que faltan todavía, nada más que aparezcan, los acepto. Ok, listos, ya están admitidos. Ok, bueno, como estábamos platicando, la idea es controlar este sistema digital y bueno, lo que vamos a hacer es precisamente hacer nuestro diseño. Y esto lo vamos a hacer a partir de nuestra tabla de verdad. Entonces, del lado izquierdo habíamos dicho que se colocan las variables independientes y del lado derecho las variables dependientes. En este caso, la variable dependiente que tenemos es el motor porque es el que va a accionar el limpiaparabrisas. Entonces, el motor va a depender de algunas variables independientes que visiblemente se observan porque va a depender el movimiento del motor de dos variables, que son dos variables lógicas, que sería el sensor, así como el interruptor. Entonces colocamos nuestras variables independientes del lado izquierdo de nuestra tabla de verdad. Aquí está el interruptor y aquí está el sensor. Bien, hasta ahí sabemos que esta es nuestra tabla de verdad que va a darnos el comportamiento de esta propuesta que vamos a dar de solución tomando en cuenta las características que nos enmarca la problemática, que es diseñar un circuito digital que está dentro de este control y que va precisamente a hacer el control del motor para controlar el movimiento del limpiaparabrisas de un automóvil. Entonces, sabemos claramente que cuando tenemos dos variables independientes, nuestra tabla de verdad cumple con la condición 2 a la n, donde es 2, porque es el sistema binario, n, que son el número de variables, que nos da 2 a la 2, serían 4. ¿4 qué? 4 combinaciones posibles con el número de variables
que tenemos en nuestra tabla de verdad. Entonces, estas dos variables van a tener 4 combinaciones, que sería cuando las dos están deshabilitadas, cuando una está deshabilitada y la otra habilitada, una habilitada y la otra también deshabilitada, y las dos están habilitadas. Para saber el comportamiento de M, bueno, tendremos que estipular qué sucede en el sistema. Vamos a ver el primer caso. En el caso cuando los dos están desactivados y cuando están abiertos como ahorita. En ese momento, ¿qué indica? ¿Que el motor funciona o que no funciona? Se nota claramente que cuando están desactivados el interruptor de arranque o de inicio de encendido está desactivado y el sensor de origen que indica que está en el origen está desactivado. Bueno, entonces podríamos decir que el motor no está funcionando. Ahora bien, vamos a ver el siguiente caso. Dice, ya vimos este caso. El siguiente caso dice que el interruptor está habilitado y el sensor está deshabilitado. En ese momento, ¿cuándo sucede? Es cuando este está cerrado y el sensor está deshabilitado. Acuérdense que la explicación cuando dije que el sensor está de origen, está habilitado es cuando está fuera del origen. Y cuando está en el origen, el sensor está deshabilitado. Entonces, para este caso, y el interruptor está habilitado, significa que yo cierro el interruptor, el sensor está en el origen, y significa que el sensor vale 0. En ese momento, ¿el motor funciona o no funciona? Claro que funciona porque lo estamos encendiendo por primera vez. Es como si estuviera deshabilitado y estuviera como su punto de partida. ¿Ok? Está en el origen, yo le cierro el interruptor y en ese momento empieza a funcionar nuestro sistema. El siguiente caso, cuando el interruptor está deshabilitado y el sensor está habilitado, el sensor de origen. Vamos a ver cuál es ese caso. En ese caso, nosotros observamos que nuestro interruptor está deshabilitado. ¿Ok? Y en ese momento, como el interruptor está deshabilitado, pero el sensor está cerrado, el sensor está cerrado, el sensor está cerrado, significa entonces que el sensor está detectando que el limpiaparabrisas está en cualquier posición fuera del origen. Es como cuando ustedes están activando el limpiaparabrisas y está yo desactivo el interruptor de arranque, de encendido. Y en ese momento, el sensor detecta que está fuera del origen. ¿Qué tiene que hacer para que siga, para que el sistema esté funcionando? O para que el limpiaparabrisas regrese al origen, porque ya acabó de llover. Entonces, lo que debe de hacer es que cuando sucede este caso, el motor debe seguir funcionando. En el caso de que los dos interruptores estén cerrados, significa que es el funcionamiento normal. Yo lo activo, el limpiaparabrisas sale fuera del origen y como se está moviendo fuera del origen, el sensor está activado. Y entonces el limpiaparabrisas está moviéndose de izquierda a derecha de manera continua. ¿Y eso qué está provocando? La activación del motor. Bien, este es un primer paso para el diseño.
No sé si hay alguna situación sobre lo que estoy explicando. Primero, tenemos que entender el proceso que se realiza en la problemática. Posteriormente, tenemos que determinar las variables dependientes y las variables independientes. En este caso, conformamos una tabla de dos variables independientes y vimos que hay 4 combinaciones posibles. De acuerdo a esas 4 combinaciones, las analizamos con la activación y desactivación dentro del sistema y vemos que el comportamiento de las variables independientes afectan directamente el comportamiento de la variable dependiente, que en este caso es m. En ese momento se van conformando los estados de la variable m dependiendo del comportamiento que tengan las variables y la variable s. Ok, hasta ahí ya conformamos nuestra tabla de verdad. Ahora, el siguiente paso es formar, ya sea con los unos de la variable independiente, de la variable dependiente o con los ceros de la variable dependiente, nuestra ecuación lógica que va a regir el comportamiento de nuestro sistema. Vamos a obtener las dos ecuaciones, con los unos y con los ceros. Permítame, deje de dar acceso a los compañeros. Ok, entonces, tomando en cuenta esa situación, voy a obtener la tabla con los unos y con los ceros. Aquí voy a poner la tabla con los unos. De manera visual, se nota claramente que es más fácil obtenerla con los ceros, porque nada más hay un cero. En el caso de los unos, pues hay 3 unos y la ecuación queda más grande. Pero bueno, ahorita vamos a hacer los dos porque estamos haciendo un ejemplo nada más. Entonces, la variable m con los unos de la tabla, aquí está el primer uno y son 3, vemos que la variable independiente y está, para el primer uno, está en 0. Es decir, entonces, la variable y se coloca en la ecuación como y negada, porque está en 0, para este 1 de m. Ok, en ese mismo 1 de m, s está como 1, entonces se toma como s verdadera, más el siguiente 1 que está aquí. Establece que i está en 1, es decir, es i verdadera, porque está en 1. S está en 0, significa entonces que es S negada, más el siguiente 1, que es el que está al final de la tabla. Establece que que i está como verdadero, entonces significa que aquí tendría i verdadera. S está en 1, entonces es verdadero, entonces sería S verdadera. Entonces, esta sería la ecuación obtenida con los unos de la tabla. Habíamos establecido la clase pasada que con los unos o con los ceros, de todos modos, es el comportamiento el comportamiento completo de la tabla. Y lo demostramos algebraicamente con los postulados y teoremas. Pero ahora voy a obtener la ecuación con los ceros. En el caso de diseñador, pues conviene más hacerlo con los ceros. ¿Por qué? Porque nada más tengo un 0. Entonces, acuérdense que cuando se obtiene la ecuación de los ceros, tengo que tomar en cuenta el estado de la variable e invertirlo. ¿Ok? Aquí tengo i está en 0.
para colocarlo en la ecuación lo tengo que convertir a verdadero, porque aquí es I en 0, sería I negado, pero lo voy a poner en la ecuación como I verdadero. Y en lugar de multiplicar como aquí con la relación a la otra variable, lo tengo que sumar. Entonces veo que la variable S está en 0, es decir, está negada, pero al ponerla en la ecuación es S verdadera. ¿Ok? Bien. Para completar nuestro diseño, tengo que saber que lo que coloque o el circuito lógico que coloque dentro de esta caja que controla el motor M debe comportarse como M igual a I más S. Entonces, de acuerdo a mis combinaciones, si ustedes recuerdan, una disyunción es representada por la suma. Y se acuerdan que la disyunción que habíamos colocado era L igual a A más B. ¿Ok? En este caso, L era la variable dependiente, pero para este caso específico, la variable dependiente es M. Entonces, aquí ya tenemos nuestra respuesta. Si esto, que es A más B, es igual a L, nos representaba una disyunción, entonces M igual a I más S también nos representa una disyunción. ¿Y cómo se representa una disyunción? Con nuestra compuerta OR, que es el que representa la suma. Pero en lugar de colocar A más B, coloco ahora I S. Y nuestra salida o nuestra variable dependiente es M. Es decir, esto que está aquí es lo que va dentro de la caja donde está la M, aquí. Es decir, al aplicar estos comportamientos dentro de nuestro sistema digital, se puede solucionar esta problemática a partir de colocar una compuerta OR o una compuerta disyunción lógica dentro de nuestro sistema previo a colocarlo a M. Es decir, ese nos daría la solución de esta problemática. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio también tomando en cuenta esta situación. Y bueno, lo que vamos a hacer es un semisumador y vamos a diseñar nuestro diagrama lógico. A partir de nuestra problemática, nuestra tabla de verdad, hacemos nuestro diagrama lógico a partir de la ecuación. Después de que tengamos nuestro diagrama lógico, lo vamos a aplicar en el simulador para ver si funciona correctamente. ¿Ok? Entonces, si me permiten, vamos a hacer el segundo ejercicio. Ok. Entonces, la problemática es hacer un semisumador. Y ese es un semisumador de números binarios, de números lógicos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para esto vamos a colocar las 4 condiciones que cumple una suma binaria. Las 4 condiciones habíamos visto en las operaciones de números binarios, es que es 0. La otra condición es 0 más 1 igual a 1. La otra es 1 más 0 igual a 1. También tenemos 1 más 1 igual a 0 y se genera un acarreo. Ok. Esto sería nuestras 4 condiciones.
que tenemos para una suma binaria, y también es conocido el semisumador como sumador de bit, porque precisamente cumple con estas 4 condiciones que suman bit, un número binario de un solo dígito con otro número binario de un solo dígito. ¿Ok? Bien, pero vamos a conformar los elementos que tenemos aquí. ¿Qué elementos tenemos? Pues en la suma tenemos sumando 1, el sumando 2, ¿y qué nos da? Pues el resultado, pero aquí se nota más claramente. S1 más S2, cuando es 1 más 1 nos da resultado, que es 0, y nos genera un acarreo, que se va a sumar al siguiente dígito. Entonces también nos genera otra variable dependiente que es el acarreo. ¿Cuánto vale el acarreo en la primera condición? Pues vale 0, porque no se genera ningún acarreo. En la segunda tampoco se genera ningún acarreo, y solamente en la cuarta condición, es decir, 1 más 1, que es resultado 0 y que se obtiene un acarreo, en ese momento hay un 1 en el acarreo. En caso contrario, no tendríamos otro acarreo, pero sí tenemos la variable dependiente resultado en 2 casos. Ya analizando esta situación de la suma por bit, como la tenemos aquí, pues ya podemos obtener la información para formar nuestra tabla de verdad. Vamos a generarla. Tenemos cuáles son las variables independientes y las variables dependientes. Vamos a analizarlo. Colocamos nuestras variables independientes. Las variables independientes pues serían S1 y también tendríamos S2. S1 y el S2. Pero en este caso tenemos que S1 y S2 nos generan 2 variables independientes, una llamada R y una llamada A. Entonces tendríamos una variable dependiente llamada R, pero también otra variable llamada A, acarreo. Ok. Tomando en cuenta eso, vamos a formar, sabemos que con 2 variables son 4 combinaciones, 2 a la 2, 4 combinaciones. Colocamos las 4 combinaciones. Esas serían las 4 combinaciones posibles. Ahora bien, si tenemos 0 más 0, pues nos da el resultado 0, y el acarreo también vale 0. En el caso de el siguiente, 0 más 1, 1 resultado, también 0 acarreo. En el siguiente 1 más 0 es 1 resultado, 0 acarreo. Y finalmente 1 más 1 nos genera un resultado 0, pero nos crea un acarreo, que en las operaciones con números binarios se sumaría al siguiente dígito. Ok. Ahora bien, vamos a analizar lo que tenemos de información en nuestra tabla de verdad. Observamos que para la variable dependiente R tenemos tantos 2 ceros como 2 unos. Yo puedo obtener la ecuación con los unos o con los ceros. Ya no voy a hacer lo mismo que hice con el otro ejemplo, que pude obtener la información con los unos o con los ceros. Aquí lo que voy a aplicar es ya observar qué me conviene más. Observo que tanto en la variable R y la variable A en conjunto tienen menos unos, entonces obtendría mejor la tabla o la ecuación por los unos de la tabla, porque la ecuación me quedaría más pequeña porque tengo menos unos en las variables dependientes. Entonces, tomando esa consideración, voy a obtener la ecuación R, que es la primera variable dependiente, tomando en cuenta los 2 unos que tenemos solamente
en la tabla de la variable dependiente generados por estas dos variables independientes. Vamos a analizar. Entonces, tengo que para este 1, la variable S1 está en 0. Entonces, está en 0. Significa entonces que es S1 negado, porque está en 0. Acuérdense que estamos analizando este primer 1 de la variable dependiente R. Ahora bien, S2 está en 1, entonces es S2 verdadero, porque está en 1. Esto es para el primer 1 de la variable R. Aquí se notan las condiciones. Ahora bien, voy a analizar el siguiente 1 de esta variable R. Aquí. S1 está en 1. Entonces lo coloco como S1 verdadero. S2 está en 0. Entonces lo coloco como S2 negado. Acuérdense que la relación entre un 1 y el otro es a través de una suma, porque es una multiplicación, es una suma de multiplicaciones. Esta sería la ecuación para esta variable dependiente R. Ahora bien, analizo ahora la ecuación para la variable A, que es el acarreo. Y en este sentido voy a analizar el 1 que se forma en la variable dependiente A, que sería este. Y bueno, como nada más es un 1, analizo esas dos variables. Veo que que A se forma en 1 cuando ese 1 está en 1. Es decir, ese 1 verdadero. Por ese 2 que también está en 1. Es decir, ese 2 verdadero. ¿Ok? Bien. Esta sería la ecuación, porque ya no tengo otro 1 del acarreo. Ahora bien, esta información me la dio la tabla de verdad a partir de los unos de la variable dependientes, de las variables dependientes, que es R y la variable A, y dependen de ese 1 y de ese 2. Ahora bien, tomando en cuenta esto, voy a hacer un diagrama lógico en el cual me permita representar estas condiciones. Entonces, lo que debo de hacer es trazar dos líneas de conexión. Una llamada S2 y la otra llamada S1. ¿Ok? Bien. Voy a hacer la conexión ahora. Para esto, veo que para obtener la variable R, necesito primero hacer una multiplicación de dos variables. De una variable llamada S1 negado y S2, por S2. Bien, yo sé que aquí tengo S1. Bueno, aquí está conectado y tendría S1. Solo donde hay puntos de conexión como el que estoy poniendo aquí, se forma un nodo de conexión. En ese momento hay una unión. En el caso, como por ejemplo la línea verde está pasando por la línea roja, en ese momento no está conectándose porque no hay un nodo ahí gráficamente
y por lo tanto no hay conexión. Entonces, S1 está conectado y aquí llega S1. ¿Ok? Pero no requiero S1, sino lo que requiero es S1 negado. Entonces, yo lo que aplico es una negación. Acuérdense que vimos una de las compuertas o condiciones lógicas llamadas negación o not. En este caso, cuando S1 entra por esta condición, la salida sería S1 negado. Ok, bien. Pero me dice que S1 negado lo tengo que multiplicar con S2. Bueno, aquí tengo S2. Y si recuerdo, cuando vimos las condiciones lógicas, que una multiplicación representa una conjunción y la conjunción está representada por un símbolo como este, que es una media luna, que es una compuerta tipo I, AND, y bueno, obtendría a la salida de esto S1 negado por S2. ¿Ok? Bien. Pero también tengo otro término que es S1 por S2 negado. Entonces, coloco el nodo y tomo la conexión que me dice que es S1, pero ahora quiero S2, pero S2 negado. Entonces coloco S2 de aquí y tomo mi elemento o mi condición de negación o not, donde me complementa ese estado, me lo invierte y me queda de S2, ahora tengo S2 negado. Ahora aplico la condición de conjunción porque necesito multiplicar esos dos estados y aplico otra condición y tendría S1 por S2 negado. Aquí ya tendría los dos elementos, los dos miembros de la ecuación, pero se tienen que relacionar estos dos con una suma. Y recordemos que la suma o la condición lógica que nos establece una suma algebraica de condiciones de variables lógicas es a través de una disyunción o una condición OR. ¿Ok? En este caso, aquí lo que se realiza es una suma. Aquí es multiplicación y aquí es suma. Acuérdense de estas condiciones. Suma. Por lo tanto, aquí obtendría a R, que sería igual a tener S1 negado, S2, más S1 por, bueno, sí, por S2 negado. Esta ecuación, que es la primera que es cada uno de los elementos sumados, nos forma R. Entonces, aquí sería el punto donde tengo R, que es el resultado de sumar S1 con S2. Y es a partir de la ecuación que me dio la tabla de verdad. Aquí tengo mi primer circuito digital. Este circuito, si lo pongo en el simulador, debe funcionar como un sumador. Pero todavía falta la ecuación del acarreo. Dice que el acarreo es S1 por S2. Entonces tomo la variable S1 y la variable
S2, las cuales se van a multiplicar, que es a través de una compuerta de tipo I, que es una multiplicación, y obtendríamos S1 S1 por S2, que sería igual a el acarreo. Bien, ahí ya tengo mi proceso a partir de la solución que queremos dar a la problemática. Recordando entonces el proceso, la problemática sería diseñar un semisumador de bit a partir de las condiciones básicas de una suma binaria, que son esas 4 condiciones que escribí al principio después de la problemática planteada. Y bueno, observamos que a partir de ahí se pueden determinar cuáles son las variables independientes y dependientes de dicha problemática. Para esto lo representamos en una tabla de verdad. Esta tabla de verdad tiene 2 secciones, la parte de variables independientes y dependientes. Colocamos las condiciones de acuerdo a lo analizado en las sumas binarias de bit. Posteriormente observamos cuántos unos y cuántos ceros tenemos en las variables dependientes y observamos que hay menos unos. Por lo tanto, se inclina uno por obtener las ecuaciones de las 2 variables a partir de los unos de las variables dependientes, porque son de menos números, formándonos menos grande la ecuación de cada una de ellas, de cada una de las variables independientes. Analizando cada variable y también su valor de 1 de cada una de ellas, observamos el comportamiento de las variables independientes para formar esos unos. Y obtenemos las 2 ecuaciones, tanto de R como resultado y del acarreo. Después de haber representado las 2 variables dependientes con la ecuación lógica para cada una de ellas, lo que procede es representarlo a través de la simbología que tenemos y que hemos ya revisado, que es aplicar las conjunciones y las disyunciones o también las compuertas OR o las compuertas AND que hemos revisado, así como la negación, y haciendo paso por paso cada una de las operaciones conformamos nuestro circuito digital. Al final de cuentas, cada uno de los puntos al representar nuestra ecuación con la simbología en un circuito digital, obtenemos el resultado y el acarreo, que es la propuesta del semisumador. Es decir, si yo aplico la combinación, por ejemplo, 0 en S1 y también el valor de 1 en S2, yo tendría un resultado de 1 en R y un resultado de 0 en el acarreo. Pero para esto, pues ya lo vemos ahí gráficamente, pero vamos a hacerlo mejor en el simulador. Entonces, voy a dejar de compartir para ver el simulador. Profe, una pregunta. Sí, permítame. ¿No sería más fácil darle la ecuación lógica de R con una compuerta XOR? Y Así así es, se disminuye tanto el sistema sí, como... sería simplificar más todavía porque quedaría nada más dos compuertas, pero quería expandir un poco el proceso para que los que no conocen esa simplificación vieran el desglose de esto, de la conformación del diagrama lógico. Al tener un poco más extensa la ecuación, me da oportunidad de hacerles esa representación un poco más amplia. Y posteriormente tendríamos que analizar, y esa simplificación que ya la habíamos visto cuando ustedes, lo vimos la clase pasada, la XOR, que nos daba esa condición, pero sí es un buen paso para simplificar. Pero ahorita lo expandemos para hacer un poco más explicativo esta situación.
Pero sí, está muy bien la participación. Gracias, Diego. Vamos a representarlo en el simulador. ¿Les parece? Por favor. Entonces, para eso voy a ocupar el simulador que les propuse al principio de nuestras clases, que era descargarlo de una página que se llama cdlibre.org, que es un compendio de freewares para, para poder descargar ese software que es gratis, no tiene ningún virus, y bueno, se llama Logisim. Algunos ya de los compañeros ya saben usar el Proteus y también el Multisim, pero bueno, lo quise desde las bases, ¿no? Y ahorita vamos a usarlo así, desde las bases. Y voy a presentarles el simulador. Ok, aquí tenemos el simulador. Entonces, en el caso del simulador, pues tenemos un espacio para poder trabajar, que es el green que tenemos aquí, y donde colocamos nuestro diagrama. A diferencia del Multisim y del Proteus, nosotros podemos poner ya la ecuación lógica e inmediatamente ya nos formaría el diagrama lógico. Pero bueno, en este caso es un poco más artesanal en cierta manera la conformación de nuestros diagramas, precisamente porque estamos tratando de adquirir esa habilidad y esos conocimientos, ¿no? Por eso lo estamos haciendo así. Bien, entonces, del lado izquierdo tenemos nuestros elementos. Por ejemplo, en este caso vamos a usar ciertas puertas, en este caso con puertas, que serían la NOT, la AND y la OR, que están simbolizados en la parte superior ya los símbolos ya bien específicos. También cuando ustedes pueden abrirlo del lado izquierdo, hay unas carpetas donde dice puertas, y aquí viene la NOT, el buffer, la AND, la OR, la NAND, la NOR y también la XOR y la XNOR, que son los que habíamos visto, además de agregar otros estados lógicos que se pueden colocar en el simulador. Bueno, independientemente de que lo tomen de aquí o de la parte superior, ustedes pueden hacer el traslado de esas compuertas o simbologías al espacio de trabajo. De acuerdo a esto, nosotros vamos a colocar de manera inicial nuestras variables. En este caso, voy a colocar una variable que sería la variable de entrada, que sería S1. ¿Ok? Y coloco ahí el valor de S1. Y voy a colocar ahora a S2. S1 y el valor de S2. Y voy a colocar la simbología que empleé para conformar nuestro diagrama lógico. Colocamos, habíamos colocado en este caso un inversor, una compuerta AND, en la parte inferior también coloqué otro inversor, otra compuerta AND, y lo relacioné a través de una compuerta OR. Algo que deben de notar es que aquí cada una de las compuertas tiene la capacidad para 5 entradas lógicas. Hay que cambiarlas y aquí tienen el proceso para hacer esto. Y voy a colocar nada más 2 terminales para cada
una de las compuertas. Bien, y lo que procede es hacer nuestra conexión de los elementos que tenemos en nuestro diagrama. ¿Ok? Bien, nosotros habíamos colocado a S2 aquí para convertirla a S2 negado. Pero aquí habíamos colocado S2 directamente. Se dan cuenta que cuando hay conexión hay un nodo como el que hicimos en el diagrama. También coloqué S1 así como S1 al convertirlo como S1 negado. Ok. Bien, y al final de ese diagrama tenemos nuestra nuestra salida. Vamos a colocar una salida aquí. Ok. Esto sería la parte del resultado. Es la primera parte de nuestro diseño. La otra sección está conformada por solo una compuerta de tipo AND y la colocamos aquí, que es donde se obtiene el acarreo. También es una de 2 entradas. Y colocamos aquí a S1 y colocamos a S2. ¿Ok? Obtenemos entonces como salida nuestro acarreo. Ok, bueno, ese es nuestro diseño. Entonces significa si aquí tengo 0 más 0, nos da 0 resultado, 0 acarreo. 0 más 1 nos da 1 resultado, 0 acarreo. Si ahora cambiamos los estados, 1 más 0 nos da 1 resultado, 0 acarreo. Y la otra condición sería que tuviéramos 1 más 1 nos da 0 resultado y 1 acarreo. Entonces, aquí comprobamos que nuestro diseño que hicimos a partir de nuestra problemática, creando nuestra tabla de verdad, nuestra ecuación y posteriormente nuestro diagrama, se puede demostrar en el simulador funcionando y aplicando el método. Voy a dejar de compartir porque sí, creo que van a tener que irse a otra clase. Este sería el proceso que vamos a empezar a usar. En la siguiente clase ustedes van a tratar de hacer este proceso que hice el día de hoy para diseñar un restador, un semirrestador. Acuérdense que vimos 4 condiciones de una resta binaria positiva, en la cual tenemos 4 condiciones. Ahí tenemos minuendo, sustraendo, resultado y un préstamo.
Entonces ya tendríamos las variables independientes y las variables dependientes. ¿Ok? Entonces, yo voy a proponer una actividad junto con algunas características y esa actividad la van a realizar de manera tal que en la clase, en el tiempo de clase, ustedes realicen esa actividad. ¿Ok? Bien. Bueno, nada más dejen hacer el pase de lista y dejamos la actividad por el día de hoy hasta aquí. Algo que es cierto, vamos a tener que hacer un poco más de ejercicios para concretar bien el proceso que estamos realizando a partir del día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no hay ningún inconveniente, nos vemos la siguiente clase. Ya, pero más bien, la siguiente clase es clase no síncrona. Es decir, ustedes tienen que hacer su actividad de acuerdo a lo que se plantea en el Classroom. Y la siguiente ya nos veríamos aquí para poder trabajar con otros ejemplos. ¿Ok? Bueno, Ok, profe. entonces, hasta luego. Muchas gracias. Sí, profe. Gracias, profe. Hasta luego.